Bueno, agradecerle, profesor Yasmuri, su interesante disertación. Más que una pregunta, de repente una ampliación. En los antecedentes y causas del golpe militar, ¿qué implicancia tuvo la situación geopolítica regional? O sea, recordemos que en el Perú hay un gobierno militar desde el año 68 y según muchas fuentes había una cierta preparación con relación a un probable conflicto de alguna manera, que tenía que haber de alguna manera influido en los militares al tratar el tema que dio lugar al golpe militar. Por otro lado, la Argentina, que es otro país con el que han tenido conflictos fronterizos, también venían de unos golpes militares, ¿no? Desde Ongaría y en fin, Cámpora, que bueno, tiene y la UCI creo que es el que se llama, el que está al momento del golpe. Más que nada una ampliación sobre ese tema, profesor. Yo creo que a nivel de opinión pública eso no influyó mucho, pero sí puede haber influido hacia el interior de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas, bueno, tienen otros parámetros para juzgar cómo es una situación nacional, y entre ellos uno de los parámetros principales, lo que es principal, es la relación geopolítica con los vecinos. Bueno, yo creo que el gobierno de la Unidad Popular y la democracia cristiana no se preocuparon mucho de eso. Pero dentro de las Fuerzas Armadas sí, yo sé que había mucha preocupación porque veían que Chile había bajado sus presupuestos militares porque, claro, entre gastar en la reforma agraria y gastar comprando tanques, ¿no es cierto? El presidente Frei y el presidente Allende prefirieron gastar en la reforma agraria. Bueno, y ya con Frei hay un primer intento, ¿no es cierto?, de insurrección, el llamado Tacnazo, en que un regimiento y gente que no pertenece, y otros militares que no pertenecían a esa regimiento, se lincharon en Santiago pidiendo un aumento de sueldos. Bueno, ya desde allí hay una pugna entre la democracia cristiana y las Fuerzas Armadas, que se va envenenando. Y las Fuerzas Armadas acusan a la democracia cristiana y después también a la Unidad Popular de que están descuidando el interés geopolítico de Chile. Ahora Allende, ciertamente asesorado, ¿no es cierto?, intenta comprar armamento en la Unión Soviética. Pero lo curioso es que la Unión Soviética le pone todo tipo de problemas antes de vendérselo. Entre otras cosas porque lo está vendiendo a Perú. Bueno, pero entonces, ¿qué tenemos? De que durante el gobierno de Frei y de Allende, las Fuerzas Armadas empiezan con una capitis diminucio, hablemos en latín. Y ellos ven que eso es un problema grave para la seguridad nacional. Y la verdad es que el suceso del año 74 con Perú y el 78 con Argentina, que fue mucho grave, ahí la guerra estuvo, pero ahora de estallar, se produjeron, lo que hace que lo que pensaban los militares antes del año 73 o antes del año 70 realmente era un problema que había que tomarlo en cuenta, y los gobiernos de Frei y Allende no lo tomaron en cuenta. Allende más que Frei se preocupó de eso, pero repito que no, sin éxito. Doctor, buenas noches. En primer lugar, en su análisis, ¿dónde queda mucho el apoyo de Estados Unidos tanto a Frei y a Pinochet, que creo que se aproximó a unos 1.200 millones de dólares, como usted señaló, con los acuerdos para los convenios con Chicago, y luego que llevó también a Milton Friedman a viajar a Chile para ver el tema de la enfermedad, como si Chile fuese una enfermedad en ese momento? Y luego, ¿dónde todo lo que usted dijo justifica esa masacre de gente en el Estadio Nacional, o la usa de apelativos de la Virgen del Carmen diciendo líbranos del marxismo, con odio encarnizado a eso? Y por último, el tema de la memoria histórica, que ahora está viniendo a suplir un poco al discurso oficial de la chilena. Quiero tocar el caso del historiador Gabriel Salazar, por ejemplo, que él fue alguien que vivió en carne propia eso y que está promoviendo. Él, por ejemplo, no cree esa tendencia de esto como tipo una guerra civil que iba a detonar en cualquier momento. Él veía que sí, también era una inflación galopante, pero que se iba a reforzar también con el apoyo de Estados Unidos. Gracias. Mira, indudablemente, y creo que lo dije en la exposición, que Estados Unidos ayudó, digamos, a votar a Allende. Muchas de las huelgas grandes de medianos y pequeños empresarios, como camioneros, como comerciantes y otros,
fueron financiadas por Estados Unidos, pero no alcanzó a gastar los $1.000 millones de la época, que es una cantidad gigantesca de plata, o sea, serán como $5.000 millones del día. No, parece que gastó como $40 millones, lo que no es poco tampoco, lo que no es poco, ¿no? Pero financió al menos muy claramente dos grandes huelgas. El llamado paro de octubre, que aportó con los camioneros, pero después se fue atendiendo al comercio, a algunos gremios, etcétera, 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 y que Allende solo pudo solucionarlo llamando a los militares al gobierno. Eso lo logró. Bueno, y también financió, yo diría, una serie de paros y acaparamientos de alimentos, justamente para que se diera un programa de desabastecimiento, etcétera, 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 como se dio. Y el apoyo que tuviera Allende bajara. O sea que en definitiva creo que sí, creo que no fue de las dimensiones que tú lo pones, ¿eh? pero que $40 millones en Chile de esa época en el mundo, o sea, era mucho dinero. O sea, no hay duda que hubo una influencia de Estados Unidos a exportar. Eso, pero cierto. La segunda pregunta tuya era sobre el uso, por ejemplo, ahora que es la memoria histórica que está saliendo un poco de los testimonios de gente que estuvo en los campos de concentración o que estuvo en el Estadio Nacional y que están tratando de complementar el tema del discurso oficial desde distintas perspectivas. En el caso de Gabriel Salazar, por ejemplo. Mira, no, ciertamente, mira, es que hay que distinguir, aquí ya estamos entrando ya no la ruptura ni corta ni larga, sino que en el momento mismo. Ciertamente que hay que distinguir hoy entre el golpe de Estado y la dictadura. Piensa que el bando número uno, ¿no es cierto?, de los militares fue que ellos deponían el gobierno de Salvador Allende, ¿no es cierto?, para restaurar la institucionalidad quebrantada, la chilenidad, ¿no es cierto?, bueno, y otro adjetivo, dando a entender que iba a ser un gobierno, ¿no es cierto?, bastante civilizado, relativamente corto, y que iba a restaurar, digamos, los abusos que ellos decían que había cometido Unión Popular, y algunos cometió efectivamente, no muy grandes, pero algunos cometió, para volver, se suponía, quedaba tácito, a hacer elecciones libres, ¿no es cierto?, al cabo de unos 2 o 3 años. Y eso se prueba porque había una cantidad de generales que, a pesar de las peleas con los demócratas cristianos, eran más bien pro-demócratas cristianos, no eran derechistas. Pero desgraciadamente el comandante en jefe del ejército no era nada. Pinochet estaba con Pinochet. Estuvo apoyando a Allende hasta 2 días antes del golpe militar. Después del golpe militar es el más duro de todos los comandantes en jefe. Y él se encarga de mandar a retiro o matar, como en el caso del ministro del Interior, Oscar Bonilla, en general, también. Y cierta antigüedad al ejército. Para quedar él, ¿no es cierto?, como el dictador, no diría totalitario, pero por lo menos claramente autoritario y único de Chile. O sea, distingamos el golpe de la dictadura. El golpe posiblemente muchos generales lo vieron creyendo de que esto era acabar con el tremendo desorden que había, con el enfrentamiento entre grupos, con la paralización de la economía, con el 169% de inflación que había hasta septiembre de ese año, con el paro, con el desabastecimiento, con, qué sé yo, con ese Chile dividido entre 2 grupos irreconciliables. Creo que muchos generales dieron el golpe con ese, creyendo eso, pero no contaban con Pinochet. Pinochet estaba en otra cosa. Pinochet nunca había dicho nada antes. Además, nunca había una opinión política. Había permanecido fiel a la jerarquía, incluyendo a poco un segundón, era el segundón de Prats, que había salido pocos meses antes de la convención. Incluso se decía que era demócrata cristiano. De hecho, su hija, Lucía Pinochet Iriart, había sido la jefa del núcleo demócrata cristiano de la empresa de comercio agrícola, ente fiscal, durante el gobierno de Walter Montalva. Y incluso me han contado que Pinochet a veces, cuando se iba para la casa en la noche, la pasaba a buscar. Y conversaba con el director de la ECA, Belisario Velasco, que todavía vive. Y le decía: don Belisario, mientras espero a mi hija, ¿no tiene algo que le pase máquina, para entretenerme en algo, etcétera? Bueno,
fue intendente de Frei, Pinochet. Lo tenían como amor, si era algo, porque la verdad que no era nada, si era algo, podría haber sido amor interno. Pero ¿qué pasó? Pasó, ¿no es cierto?, que Pinochet sube y se da cuenta que ¿cuál es su principal enemigo? Eduardo Frei Montalva. Todo el mundo está de acuerdo, todos los historiadores están de acuerdo, incluso Gabriel Salazar, que si hubiera habido elecciones presidenciales en el año 76, habría sido presidente Eduardo Frei Montalva, que había salido con una tremenda popularidad al gobierno. Bueno, y eso significaba tener que acabar con los generales, ¿no es cierto?, enemigos de Frei. Y así liquidó a Bonilla, así liquidó a Arellano, así liquidó a Lutz. A Bonilla y a Lutz asesinados. Arellano lo mandó a retiro. Porque le temía antes que nada a Frei. La familia Frei dice que además asesinaron a Frei el año 82. Pero la verdad es que yo digo, la familia Frei lo dice, porque prueba concreta no existe ninguna. Pero sí hay pruebas concretas de que el gobierno militar de Pinochet asesinaba a sus enemigos políticos. Asesinó, ¿no es cierto?, al general Prats en Buenos Aires, asesinó, ¿no es cierto?, a Orlando Letelier en Washington, trató de asesinar, no lo mató, pero lo dejó inválido, a Bernardo Leighton en Roma, trató de atentar contra Carlos Altamirano en París. O sea, estaba en el plano de asesinar a los enemigos políticos. ¿Por qué no asesinar a Frei? Puede haberlo asesinado, pero dijo que no hay ninguna prueba concreta con eso. Mira, y en cuanto a Salazar, bueno, Salazar es un hombre que fue profesor mío. Es un hombre ya un poco mayor que yo. Debe tener como 86 años, una cosa. No. 77, 78 por ahí andar. Sí, 77. Bueno, siempre fue marxista, te digo. Ahora no se dice así, dice que no es marxista. Pero cree todavía en la lucha de clases, en una cantidad de cosas. O sea, es como el cuento del pato. Camina como pato, pero no es pato. Rodea como pato, pero no es pato. Tiene alas como pato, pero no es pato. Pero la verdad es que Salazar siempre ha sido un hombre muy de izquierda. Y ahora, sin negar que tiene una pluma brillante. Y que tiene otro mérito más, muy grande. Que ha sido el primer historiador chileno que ha hecho la historia de Bajo Pueblo. Y tuvo una escuela. Y eso ciertamente creo que es admirable, porque no se había hecho la historia de Bajo Pueblo. Salazar la ha hecho. Pero te digo que desde el punto de su historia sigue siendo la escuela marxista, o sea, bastante ideologizada, inteligente, bien investigada, todo lo que queda, con Joshua, pero igual marxista. Buenas tardes, doctor Cristian. Quería preguntarle, o más bien le quería pedir que aclarara un poco sobre lo que expuso al principio, que era sobre los primeros grupos anarquistas, que esa parte no me quedó muy clara. También con los primeros grupos socialistas, que eso yo sí más o menos conozco un poco. Y lo otro, que es una pregunta justamente de lo que ahora acaba de hablar, si es que podría comentar un poco lo que ha salido en las noticias hace unos meses atrás sobre las investigaciones que se están haciendo en el caso de el posible asesinato de Eduardo Frei Montalva. Gracias. Bueno, lo de Frei, yo creo que ya te dije lo que me parece a mí. O sea, no niego que es posible que lo hayan asesinado. Pero hay unas investigaciones que se han hecho en noticias. No han llegado a ningún resultado. Te digo, incluso mandaron a Bélgica, te digo, tu parte, o sea, exhumaron los cadáveres de Frei. Sí. Y mandaron a Bélgica muestras, no encontraron nada. Y encontraron, y la familia dice que era gas mostaza, pero el gas mostaza no te dura más de 6 horas, te digo, o sea, se han pasado, no sé, 30 años de la muerte de Frei, no quería nada, te digo. No han encontrado pruebas. Ahora, que pudieron haberlo matado, ciertamente pudieron haberlo matado, no hay ninguna duda de eso. Como te digo, Pinochet no se andaba con chicas, o sea, matar a uno más no le importaba tanto. Bueno, la otra cosa sobre el anarquismo. Mira, los primeros movimientos obreros, genuinamente obreros, que hay en Chile, parten
y que son las mancomunales de la zona salitrera, en que no solo hay chilenos, también hay bolivianos y peruanos. Y las mancomunales no eran un partido político, pero tampoco un sindicato. Yo diría que tenían casi más de mutual que de sindicato o de partido político. Bueno, y ahí las ideas políticas que podían tener la gente de las mancomunales, muchas no tenían muchas ideas políticas. Era una lucha contra el explotador inglés, ¿no es cierto?, que lo explotaba de la forma. Primero, bueno, el sistema de las pulperías, ¿sabes? Que es porque le ponían precio al gobierno, ¿no es cierto? Por ejemplo, el azúcar. El kilo tenía que costar 3 pesos. Resulta que no vendían por kilo, vendían por medio kilo, que costaba 7 pesos. Y el aceite es lo mismo. Y le pagaban con una ficha. Que la única cosa, el único lugar donde aceptaba la ficha como dinero era en la pulpería de la oficina salitrera. Bueno, y así hacían, múltiples abusos. Pero las mancomunales, yo te diría, fueron sociedades de ayuda mutuales. Pero también tenían un carácter de sociedad de resistencia, o sea, cuasi sindical. Y también tenían un carácter, yo te diría, de partido político en ciernes. Porque llegaron, sobre todo, yo diría pensadores anarquistas, te digo, porque se expandieron antes por Chile que los socialistas, predicando el anarquismo, tal como en España. En España el único país en el mundo donde hubo un anarquismo fuerte. Fueron anarquistas que llegaron a Andalucía, a Extremadura, a las provincias más pobres, no sé, y a campesinos semi-analfabetos, o analfabetos completamente. Les predicaban esto, la hermandad entre todos los hombres, que había que abolir el Estado, que había que abolir todo tipo de autoridad. Bueno, lo sonaba como una nueva religión. Y eso también ocurrió en la Pampa Salitrera. Te digo, y es anterior al socialismo. Yo creo que, no muy anterior, pero es anterior. Ahora, el anarquismo chileno nunca llegó a nada, porque el anarquismo lleva en sí la maldición de que no puede organizarse en nada. Pues si se organiza el anarquismo, ya no es anarquismo. pero bien anarquista. Doctor Cristian, buenas noches. Usted acertadamente analiza las causas inmediatas y las causas cortas, pero podríamos incluir dentro de ese análisis las implicancias, digamos, de la formación que tuvo los generales de las Fuerzas Armadas en tendencia derechista. No solo tendencia derechista, todo, te diría. Bueno, hay que hacer la relación de Estados Unidos a través de la Escuela de la América. Mira, es un poco que no puedo hablar de todo. Lo incluyo en lo que te dije tú, que recordemos que es un programa de Guerra Fría. En un programa de Guerra Fría, Estados Unidos usaba todo lo que era legítimo y también lo que era ilegítimo, te digo, esto para defender su interés. Y para mantener controlada a la América Latina, invitaba a oficiales, ¿no es cierto?, de todos los ejércitos de América Latina, a Panamá, a la Escuela de la América, o si no, a los fuertes que tenía Estados Unidos, y todos, prácticamente todos son oficiales chilenos, no solo del ejército, también de la Fuerza Aérea. De la Marina no, la Marina miraba hacia Inglaterra. Pasan o por la Escuela de la América o por algún fuerte de estos que tienen Fort Bragg, que hay varios. Por lo tanto, claro, Estados Unidos los adoctrinaba. Bueno, y si tú ves en un esquema de Guerra Fría, la Unión Soviética hacía lo mismo. Piensa tú que la Unión Soviética llega más lejos, incluso te digo tú. En el caso de Hungría, el 56, cuando se da cuenta que se le ha ido de las manos, le invade. Y el 67, en la primavera de Praga, le invade. Y el 53 en Berlín, hace algo parecido. No lo pudo hacer en Polonia con Desvaleza, porque ya la Unión Soviética estaba muy debilitada económicamente, por la famosa guerra de las galaxias, que fue la tecnología de la Unión Soviética. Pero yo te acepto, Estados Unidos, claro que actúa, te digo, pues sí, en el esquema de Guerra Fría todo vale, pues. Ciertamente, no hay ninguna duda.
Profesor Basmuri, buenas tardes. Yo tenía una pregunta. ¿Cuál fue el papel de los grupos radicales de extrema derecha y de extrema izquierda, Patria y Libertad y otros, antes del golpe militar? Mira, estaban... A ver, en la derecha era uno solo importante, que era Patria y Libertad. Tenían una cierta cantidad de armamento, no mucho. Y ellos creían que venía un enfrentamiento armado. Ahora Paz y Libertad no era muy numeroso, tendría unos 2.000, 3.000 miembros. En la izquierda habían varios grupos, pero había uno solo que era realmente importante y yo diría bien sólido, y le llegaron no 10.000 fusiles como han dicho, pero como 1.200 fueron. Fusiles cubanos que llegaron a unos bultos que se desembarcaron en el aeropuerto de Santiago y que iban dirigidos a la presidencia de la República. Muchos de los milistas que cayeron en los primeros días después del golpe, ¿no es cierto?, tenían un fusil AK-47. Y muchos no se escucharon nunca, o los botaron al mar, o los enterraron. En todo caso, yo creo que ya no sirve para nada. Hubo grupos violentistas por lado y lado. Ahora, yo creo que más les preocupaba a los militares más que el MIR, que no era militar tampoco. Que el Partido Socialista, sobre todo la rama altamiranista, que eran los que estaban los más radicalizados, habían estado de tener las armas junto con el MIR, si es que esto no era un golpe militar, sino que era una guerra civil. Ahora, para que hubiera habido guerra civil, se tendría que haber dividido las Fuerzas Armadas. Y yo te vuelvo a contar que yo las conozco porque, no solo porque he leído, sino que hice servicio militar. Y yo me di cuenta que ellos tienen lo que llaman la doctrina. Y entre la doctrina estaba el anticomunismo feroz, en esa época. No sé ahora, que ya el comunismo prácticamente ha desaparecido, pero en esa época existía. Y tú ves que dentro, que la doctrina es una cosa sagrada, y no solo para los oficiales, para los sargentos, para los cabos, te digo. Mira, me acuerdo que me dejaron varias veces castigado los fines de semana porque es una cosa que iba contra la doctrina. Sí, pero ¿qué doctrina? ¿Usted sabe lo que es la doctrina? Sábado y domingo en el cuartel. Doctor Basmuri, buenas tardes. La pregunta es la siguiente. ¿Qué papel jugó en la gestación del golpe militar el papel de Henry Kissinger? Y la segunda pregunta, después del instalado el gobierno del régimen de Pinochet, el desarrollo económico de Chile que hasta ahora dura, ¿es cierto que se gesta ese desarrollo capitalista chileno a nivel de Chile, a nivel continental, en la época del régimen de la dictadura? A ver, lo primero es Kissinger. Mira, Kissinger ciertamente que fue el hombre que Nixon, que hablaba, no voy a decir lo que decía Allende, porque es una grosería. Cuando supo que salió Allende dijo, this, ya. Y le dijo a Kissinger que se preocupara de este problema. Y ciertamente que Kissinger, por supuesto, ¿no es cierto?, que apoyó que la CIA, ¿no es cierto?, y otras agencias, pero sobre todo la CIA, ayudaran a todas las huelgas que se armaran contra Allende, que se acabaran todos los préstamos hacia Chile, que se acabara todo el tipo de ayuda hacia Chile, digamos, etcétera, etcétera. O sea, boicotear económicamente a Chile. Kissinger estuvo absolutamente en eso. Y fue a Santiago. Y en Santiago mismo se entrevistó con toda la oposición a Allende. Perdón, fue a Santiago después del golpe militar. Pero fue a apoyar al golpe militar. Y Pinochet, para darle las gracias, le regaló una pistola Luger. Sin acordarse que la pistola Luger era la pistola de los oficiales alemanes en la Segunda Guerra Mundial y que era judío. Bueno, pero se la regaló. Posiblemente todavía la tienen y dicen que es una arma muy bonita. Bueno, se metió en eso. Pero yo, más importante que el regalo de la pistola, está el hecho de que Kissinger hizo unas declaraciones que en parte están en sus memorias, pero han aparecido en revistas muchas veces,
en que dijo, no sé, en algún lugar, que tiene que haber sido dentro del gobierno de Estados Unidos, porque de ahí se corrió la cosa, que no tenía tanto miedo porque Chile le quitara las minas de cobre. Porque decía, cobre podemos sacar de sangre, podemos sacar de Perú, podemos sacar, y decía, ¿qué es lo que me asusta a Allende? ¿Qué es lo que nos asusta a Allende? Que un presidente que se declara marxista haya sido elegido en una democracia abierta, liberal. Porque eso significaba, ¿no es cierto?, que el día de mañana, en Francia, en Italia, o en cualquier democracia liberal del mundo, podía ocurrir lo mismo. Por eso es que Allende, dentro ya del punto de vista absolutamente doctrinario del marxismo, sería como un segundo Lenin. Lenin le cambió la plana a Marx, porque dijo que no se iba a producir la revolución espontáneamente, sino que tenía que haber una vanguardia consciente del proletariado que la guiara. Y por lo tanto se podía producir en Rusia, que no tenía un desarrollo capitalista, es decir, industrial. Bueno, el segundo hombre que había cambiado el texto o el pensamiento a Marx había sido Allende. Porque Marx no concebía que en elecciones burguesas, liberales, abiertas, ¿no es cierto?, pudieran ganar los marxistas. Bueno, Allende, en cierta medida, y no sé si lo conocía o no, pero yo creo que pudo haber tenido cierta influencia de Edward Bernstein, que fue el hombre que se opuso a Lenin, ¿no es cierto?, y dijo que evitemos la revolución, porque en los parlamentos liberales, como Inglaterra, como Francia, como Alemania misma, podemos ir consiguiendo para la clase proletaria, ¿no es cierto?, las mismas ventajas. Y resulta que, y tenía razón, Bernstein desgraciadamente es una figura bastante ignorada, pero fue tremendamente importante, porque sin Marx fue Marx y Lenin, el padre de los socialismos reales. Bernstein es el padre de las socialdemocracias. Y resulta que las socialdemocracias todavía están vivas. Y los socialismos reales, ¿no es cierto?, de cuño marxista-leninista, bueno, queda Corea del Norte y queda Cuba. Y Cuba está liberándose. Corea del Norte. Entonces, ¿qué te puedo decir? Lo de Kissinger te lo contesté. Kissinger decía, el peligro es ese, que va a servir de efecto de demostración, hablando en jerga sociológica, para otras democracias que sí nos importan mucho. Porque si Italia o Francia, digamos, caen en esto, se nos acaba la OTAN. Y eso es lo más grave que debería existir. Y después, en relación a lo segundo que te dije... el desarrollo económico. ¿Qué? El desarrollo económico de Chile. Sí. Ya. Pero eso no te lo contesté. Sí, yo creo, oye, que no es nada más que la escuela de Chicago. Es cierto que Milton Friedman, que a su vez había inspirado en von Mises y en la escuela de Viena. Bueno, pero Milton Friedman es el que nació en los chilenos, a pesar de que von Hayek fue también a Chile. Y ese fue como el padre de Friedman, y von Mises el padre de Hayek, y antes viene la escuela de esa es la genealogía, ese pensamiento económico. Bueno, el hecho es que sí, bueno, pero no fue nada más que el hecho que un grupo de profesores jóvenes de la Universidad Católica fueran a Chicago a sacar el doctorado. Fue el hecho de que en Estados Unidos llegan a gobernar Ronald Reagan, que hace lo mismo en Estados Unidos. Y en Gran Bretaña entra a gobernar Margaret Thatcher, que hacen prácticamente lo mismo. No sé qué hubiera pasado con el modelo chileno si no llegan Reagan y Margaret Thatcher a gobernar. ¿Se habría muerto? ¿Habría tenido algún éxito? No sé. Por afortunadamente la historia se hace con lo que sucedió y no con lo que pudo suceder. Bueno.